que están acá para esta convocatoria de los seminarios del CERSOS 2021. Vamos a presentar al doctor Alejandro Loidi, cuya presentación se titula Producción ganadera sobre pastizales inexistentes. Restaurar para producir. Cuando tú quieras, Lalo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un cartel arriba. Sí, sí. Dice, usted está viendo la pantalla de Alejandro Loidi. Está grabándose. Bien. Bueno, como dijo Nelén, me presento, igual nos conocemos todos, yo soy Alejandro Loidi, soy investigador adjunto del CERSOS y formo parte del Grupo de Manejo Ecosistémico de Recursos Naturales de la Zona Semiárida, que era lo que antes formábamos con Roberto Distel, que era el grupo de producción animal. Hoy de los que les voy a hablar es más o menos de los proyectos que estamos llevando a cabo en nuestro grupo de trabajo, y de ahí el título de esta charla, que no sé si voy a responder algo de lo que propongo ahí o no, porque en realidad no vengo con muchos datos para compartir, sino que la idea era poder como unificar las dos cosas en las que nos movemos, que es, nosotros consideramos a los pastizales naturales, a los pastizales pampeanos, como agroecosistemas para producción ganadera, ¿sí? Para generar forraje para producción ganadera. Y a su vez consideramos que los pastizales en su estado actual, los pastizales naturales, no están en su estado óptimo de producción porque han sido degradados a lo largo de los años, y empezamos a ver la necesidad de restaurar o de mejorar estos pastizales para fomentar la producción. De ahí más o menos viene el título, donde yo quería incorporar estas dos cuestiones para que tengan una idea de para dónde iba la charla, y como no es posible empezar con otra cosa, en este momento estamos todos inmersos en un proceso de cambio climático que se ha visto en las últimas décadas, un aumento en la temperatura promedio del planeta, que ya todos conocemos, que si bien, perdón, ¿ustedes ven mi puntero, si lo uso? Sí, te ve. Que si bien siempre hay algún personaje que anda generando dudas, se ha simulado o se ha estudiado si este efecto del aumento de la temperatura promedio del planeta es debido a la acción antrópica o no, y se ha llegado a la conclusión de que sí, de que esto es así. Existen fuertes evidencias de que este cambio en la temperatura global se debe a la acción del hombre, que es este gráfico que está acá a la derecha. Acá tengo que mencionar, siempre hay algún personaje de estos que niegan el cambio climático. En Argentina veníamos como más escapando de esa situación de parte de los políticos. Ahora lo voy a mencionar a nuestro Trump local, que es Milei, que hace pocas semanas estuvo diciendo que esto del cambio climático era una mentira, que hace unos años estábamos discutiendo un enfriamiento y ahora estamos diciendo que se calienta, y que era un invento de los socialistas para, no sé, gobernar el mundo. Yo creo que esas cosas son muy nocivas para esto, sobre todo porque se está metiendo a hablar en temas que no conocen, y me parece que es necesario mencionarlo porque son discusiones que en la comunidad científica ya no se dan. Pero bueno, más allá de esto, que es anecdótico, sí estamos inmersos en un escenario de cambio climático, y hay algunas cosas que sabemos y otras que no, entre ellas que todos los ecosistemas van a tener alteraciones en la temperatura promedio de los ecosistemas y también en su régimen de precipitaciones, y que van a ocurrir, aunque no podemos predecirlos con seguridad, eventos extremos cada vez más frecuentes y de mayor intensidad. Sí, por eventos extremos entendemos tanto las sequías como las temporadas muy lluviosas, las noches tropicales, las olas de frío, las olas de calor. Todos esos eventos que normalmente ocurren, ahora van a ocurrir con una intensidad mayor y con una mayor frecuencia, pero no sabemos cuál va a ser esa frecuencia y esa intensidad todavía. Tenemos buenas estimaciones a escala regional y en algunos casos a escala local de qué se puede predecir del cambio de la temperatura en las próximas décadas, pero lo que no sabemos de ninguna manera es cómo van a responder los ecosistemas a esos cambios, ¿sí? Porque nosotros podemos predecir cómo va a cambiar el clima, pero la respuesta de los ecosistemas y la sensibilidad de los ecosistemas naturales
está dada más con la identidad de las especies que lo componen que con otra cosa, y entonces es las respuestas y las sensibilidades de los ecosistemas al cambio climático son de aspecto local, ¿sí? Porque depende de la diversidad de especies o de qué especies están presentes y cuáles ausentes, que los ecosistemas respondan de una manera favorable o de una manera negativa a estos cambios en el clima. En los ecosistemas terrestres sabemos que lo que más impacto va a tener, y sobre todo si lo pensamos como ecosistemas productivos, como agroecosistemas, el mayor impacto va a estar dado por las alteraciones en las precipitaciones, de lo cual se espera que haya cambios en el patrón de lluvias, y a su vez, que además de que van a cambiar la estación húmeda y la estación seca, por ejemplo, va a haber eventos más extremos. Acá en el mapa ustedes están viendo en qué sitios del planeta se van a incrementar las sequías en las próximas décadas, que en general son las zonas donde ya hay un clima árido o semiárido, donde las sequías suelen ser algo frecuente. Ahora van a ser más frecuentes y más intensas. Entre ellos tenemos toda la parte semiárida de Argentina, Chile, Perú, Bolivia, ¿sí? Y esta zona de la región semiárida que arranca en Bahía Blanca y se extiende hasta el sur por toda la Patagonia. Y esto va a tener efecto o impacto sobre la productividad primaria neta aérea y subterránea de los ecosistemas, la composición de las especies que están componiendo un ecosistema y que son aquellas que van a dar la primera respuesta al cambio climático. También va a alterar el flujo de dióxido de carbono desde el suelo, ¿sí? Esta conocida almacenamiento de carbono o fijación de carbono, que es lo que se está buscando para intentar revertir la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, esto va a haber mayores flujos de dióxido de carbono desde el suelo hacia la atmósfera, con lo cual todo esto se espera que se incremente. Y a su vez también van a cambiar la velocidad en la que se reciclan los nutrientes, ¿sí? Cómo se mueven los nutrientes en el ecosistema, solo para mencionar algunas cosas de las que nos interesan a nosotros como grupo, pero hay un montón de otros impactos que van a estar ocurriendo. En particular en el sudeste bonaerense es un grupo de partidos que ocupa el 25% de la superficie de la provincia, que hacia el sur, en Patagones, Villarino, Bahía Blanca, una parte de Puan, se trata de regiones con climas semiáridos, y hacia el norte ya los climas van teniendo a subhúmedos, y esta diferenciación entre semiáridos y subhúmedos se da más o menos con la isohieta de 500-600 milímetros de precipitación, y es lo que marca acá en la imagen satelital de la derecha, lo que nosotros llamamos diagonal semiárida, que es esa línea que termina o arranca en Bahía Blanca, como ustedes quieran, y que define hacia el norte los climas subhúmedos y hacia el sur los semiáridos. Sí, nosotros estamos enfocando la mayor parte de nuestro trabajo en toda la región semiárida de la provincia de Buenos Aires y la zona de transición del partido de Bahía Blanca. En esta zona las proyecciones climáticas indican o parecerían indicar que en las próximas décadas va a haber un aumento en la temperatura de por lo menos medio grado centígrado, pero todavía no sabemos bien qué va a pasar con la lluvia. Hay proyecciones que dicen que va a aumentar levemente, otras que dicen que va a disminuir, otras que dicen que va a mantener igual, y la realidad es que estamos teniendo pasamos de años secos y húmedos de uno a otro, y es muy difícil predecir qué va a pasar con las precipitaciones, incluso a nivel global, porque este es un esquema de un planiferio, digamos, donde se subdivide en regiones con las que trabaja el IPCC, y se ve que en el sur de Sudamérica, pero en la mayor parte de América y en gran parte de Asia y de África, no hay acuerdo de qué es lo que va a pasar con la lluvia. ¿Sí? Es muy difícil predecir cómo va a cambiar el régimen de lluvias de las regiones a lo largo de todo el globo. Pero sí sabemos que un aumento en la temperatura va a implicar sí o sí un aumento del déficit hídrico, ¿sí? Porque va a aumentar la evapotranspiración potencial de los ecosistemas, más allá de lo que pase con la lluvia, lo cual va a hacer que los ecosistemas requieran más agua y no sabemos si ese agua va a estar disponible, y por lo tanto va a afectar la producción en esta zona y en todas de los agroecosistemas. Con la particularidad de que en el sur de la provincia de Buenos Aires hay limitaciones al uso de la tierra, que están dadas por un lado por el nivel de precipitaciones, ¿sí? Nosotros estamos por debajo de la isohieta de los 600 milímetros, y hacia el sur, llegando a Patagones, estamos teniendo 350 milímetros de precipitación anual. Toda esa zona es una gran zona de déficit hídrico donde falta el agua, y eso define
qué es la producción que se realiza en esa zona, ¿sí? Si se produce ganadería, si se produce agricultura, si se requiere riego en las zonas en que lo hay, pero el nivel de precipitaciones nos está limitando el uso de la tierra. A su vez es una zona con mucho viento, eso lo sabemos todos, pero hay un gran riesgo de erosión eólica, y eso hace que en conjunto haya un gran peligro de desertificación, ¿sí? Cuando los ecosistemas son degradados y se desertifica, el ecosistema que está es muy difícil de recuperar, por eso es muy importante tener en cuenta que el nivel de precipitación y el riesgo de la erosión puede llevar a que estos ecosistemas se desertifiquen, lo cual llevaría a que se pierda la producción directamente, ¿sí? Que se pierdan esos ecosistemas como ecosistemas productivos de cualquier modo. Y hay una particularidad de la zona de Bahía Blanca, sobre todo, que nosotros lo vemos mucho, que es la profundidad de suelos. Ustedes saben que nosotros tenemos tosca en nuestra zona y que en general la profundidad de suelo es muy variable y puede variar en poca distancia. Nosotros trabajamos en campos que en pocas decenas de metros la profundidad del suelo pasa de los 10 centímetros de profundidad hasta el metro o el metro 20, y ese cambio es muy variable. ¿Sí? Y la profundidad de suelo es lo que nos está limitando la producción, porque donde no hay profundidad de suelo hay déficit hídrico, ¿sí? Porque el agua no se mantiene en esa zona, es básicamente como trabajar en una maceta, ¿sí? Se llena muy rápido de agua y escurre todo lo que sobra, y además se seca muy rápido cuando hace calor. Entonces en esas zonas, es en las zonas donde nosotros en general encontramos que la vegetación natural se ha mantenido. Sí, son esas zonas donde el agua es limitante, la profundidad de suelo es limitante, en esas zonas se ha mantenido en los agroecosistemas la vegetación natural, que está dada por pastizales pampeanos semiáridos, bosque nativo, bosque de chañar, bosque de caldén, y arbustales de diversos tipos, que son los que se han mantenido como vegetación natural y que son los que nosotros estamos intentando estudiar en más detalle. Y en particular nos enfocamos en pastizales naturales. Históricamente los pastizales naturales se han considerado áreas marginales para la producción ganadera. Sí, porque no tienen necesariamente la misma productividad que un ecosistema, que una pastura o que un verdeo, y se los ha considerado tierras marginales. En parte hay varias cuestiones para esto, pero uno de los motivos es que son zonas donde hay alta diversidad de especies, y eso incluye especies palatables y especies que no son palatables, ¿sí? Y que debido al mal manejo o a estar poco manejadas, estas especies no palatables, que son lo que nosotros llamamos pajas, aumentan su abundancia disminuyendo la productividad de los pastizales. Sí, entonces se considera que los pastizales son áreas marginales para la producción ganadera, justamente porque el mal manejo podría llevarla a eso. ¿Qué es el mal manejo para nosotros? Tener una alta carga de animales que tienen una alta permanencia en lotes de tamaño muy grande, ¿sí? Con muchas hectáreas para elegir. Entonces el mismo ganado lo que hace es una selección de lo que pastorea, ¿sí? Lo que lleva a pastorear con mayor intensidad aquellas especies que son palatables, y con menor intensidad obviamente las que son pajas, y por esa diferencia en la intensidad de la predación y la baja competencia que hay en el ambiente, empiezan a dominar aquellas especies de paja que no son palatables, avanzando sobre las especies palatables y perdiendo calidad el pastizal natural como forraje. Yo creo que todo el mundo tiene presente en esta zona la última sequía intensa, que fue la de 2009-2010, que fue muy evidente, hubo muchísima erosión eólica, se perdieron muchísimos centímetros de suelo en los partidos de Villarino y Patagones, y el panorama era desolador. A partir de de ese evento de sequía en ese momento y el impacto que tuvo, se empezó a sugerir el uso de pasturas perennes, como el agropiro y el pasto llorón, dentro de los ecosistemas productivos para producir forraje, en reemplazo de aquellos que se hacía antes, que eran los verdeos de invierno, de verano, o incluso la agricultura, porque de esta manera, si nosotros usamos pasturas perennes, podemos mantener la cobertura vegetal
durante todo el año y disminuir la erosión eólica, y de esa manera evitar que se sucedan, incluso en momentos de sequía, panoramas como el que se vio en aquellos años. Nosotros consideramos que de manera complementaria a esta perennización de los recursos forrajeros, podríamos empezar a usar pastizales naturales. Sí, perdón, alguien habló. No. Podemos empezar a utilizar pastizales naturales para reemplazar las pasturas perennes, o incluso los verdeos anuales, e incluso las pasturas perennes. ¿Por qué creemos que podríamos utilizar el pastizal natural? Por un lado, porque tiene menores costos. ¿Sí? Tiene menores costos porque no requiere tantas tareas de implantación y tareas culturales como requieren las pasturas perennes, que además son especies que están adaptadas a la zona y que podrían estar adaptadas a procesos de sequía como los que ocurren periódicamente. Por otro lado, no sabemos exactamente cuál es la productividad del pastizal. Sí, tenemos indicios de cuánto produce el pastizal en general, pero no sabemos cuánto ese forraje es de alta y de baja calidad, y cuando nosotros comparamos la productividad del pastizal natural con aquella de las pasturas perennes, nos encontramos con que hay una diferencia, y que esa diferencia es significativa en favor de las pasturas, y eso es uno de los argumentos para no utilizar tanto el pastizal natural. Y bueno, en realidad no estamos tan seguros de que eso sea así, es una de las cosas que nosotros vamos a estar trabajando, pero además, y esto es quizás lo que más me interesa, los pastizales naturales y cualquier tipo de ecosistema natural nos brindan otros beneficios, ¿sí? Que no tienen que ver ni con los costos de producción ni con cuánto se produce. ¿Sí? Entre estos beneficios, Garibaldi y colaboradores publicaron un trabajo donde ellos mostraron o sugirieron que preservar ecosistemas naturales dentro de zonas productivas tiene un beneficio. Y estos beneficios estaban dados por el mantenimiento de especies benéficas dentro de los ecosistemas productivos, ya sea, por ejemplo, polinizadores de cultivos que son muy necesarios, o especies controladoras de plagas naturales, que también servían como reservorio genético, y acá no lo estamos pensando como algo de mejoramiento ni de ninguna cosa así, sino el reservorio genético dentro de las mismas poblaciones y comunidades vegetales y animales, que hacen que en momentos extremos de sequía, o en ciclos húmedos o en ciclos secos, haya especies que puedan reemplazar a otras que se pierden. ¿Sí? Especies sensibles a la sequía se pierden durante un proceso de sequía, y una especie que sea tolerante puede reemplazarla, y de esa manera mantener la producción, o incluso ni siquiera especies, sino individuos dentro de la misma población. Mantener también ecosistemas naturales nos favorece el secuestro de carbono para mitigar el cambio climático, y además puede servir de protección frente a disturbios, justamente por este efecto de que nos da la diversidad, que ante un disturbio siempre tenemos más chances de tener una especie que pueda compensar la pérdida cuando tenemos muchas especies que cuando tenemos pocas. ¿Sí? En comparación, cuando tenemos un ecosistema natural con muchas especies, comparado contra una pastura monofítica. Y ellos proponen mantener dentro de los agroecosistemas, dentro de los campos productivos, un 20% de ecosistemas naturales, que suena mucho, de hecho es mucho, pero bueno, es una propuesta, pero que no se consideren como tierras de conservación, sino que sean tierras productivas sustentables. Tierras con ecosistemas naturales donde se puedan producir otras cosas, que pueden ser tierras pastoriles para producción ganadera, pero también se puede producir leña o productos derivados de la caza, o cualquier otro tipo de producción sustentable sobre ecosistemas naturales, ¿sí? Que sean complementarias a las áreas de conservación comunes, las que todos conocemos, donde suele haber una zona intangible, donde no se pueden tocar, pero que esto no sea así, sino que sigan siendo tierras productivas, pero basadas en el ecosistema natural. El ejemplo en Argentina de estos es la Ley de Bosques, que se creó de alguna manera para conservar bosques, pero para también regular el uso de los bosques, y por ejemplo en Europa todas las tierras productivas, todos los campos, los ecosistemas productivos deben mantener un 5% de su ecosistema natural todavía allí, dentro del mismo campo. Acá los autores están proponiendo un 20%, pero bueno, hay ejemplos de este tipo de este tipo de hechos.
De todas maneras, si nosotros quisiéramos mantener algo del ecosistema natural en la Pampa, nos encontramos con un problema, y es que no tenemos remanentes de pastizal natural en la Pampa. Sí, a lo largo de los últimos 200 años ha estado cambiando constantemente el paisaje en la Pampa, en la región pampeana, no en la provincia, y tenemos muy pocos remanentes de pastizal natural. De ahí que surgen dos cuestiones. Por un lado, primero, conservar las áreas remanentes que tenemos de pastizal natural, que nos van a servir como reservorio de especies para lo segundo que tenemos que hacer, que es empezar a restaurar estos pastizales. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos conservar pastizales naturales, tenemos que empezar a pensar en restaurarlos. Y en restaurarlos con un objetivo, que en nuestro caso es la producción ganadera. Cuando hablamos de restaurar, entendemos que es la recuperación del sistema degradado, de manera tal que recuperemos sus servicios ecosistémicos, ¿sí? Su capital natural. Que el ecosistema, más allá, no va a volver a ser aquel que era, no vamos a volver a un ecosistema prístino, siempre va a ser un ecosistema secundario, pero la idea es que el ecosistema vuelva a brindar los mismos servicios ecosistémicos que hemos perdido, que tienen que ver no solo con, por ejemplo, la producción de forraje, sino con el secuestro de carbono, o el servicio de polinización, o resistencia a la sequía y demás. Dentro de los procesos de restauración tenemos más o menos, a grandes rasgos, dos métodos, pero hay muchas cosas en el medio. Aquellos que son pasivos, que proponen que los ecosistemas se deben recuperar solos, y que esa recuperación va a depender de la capacidad de dispersión de las especies que lo componen, ¿sí? Que tenemos que confiar en que al ecosistema van a volver aquellas especies que se han perdido por sí solas, y los métodos de restauración activo, que por el contrario se basan en suplantar esa dispersión natural de las especies, ¿sí? Donde nosotros intentamos volver a incorporar al ecosistema las especies que se han perdido con un objetivo, aquellas que a nosotros nos interesan más. Y dependiendo del objetivo, estos procesos de restauración se realizan a distinta escala. ¿Sí? Como lo pensamos nosotros, que lo trabajamos para la ganadería, uno lo piensa a escalas más grandes, en el tamaño de lotes, varias hectáreas de un ecosistema restaurado. Pero, por ejemplo, si uno lo pensara en un campo que es agrícola y que no tiene producción ganadera, sí, para la producción agrícola en general, uno podría pensar en, por ejemplo, restaurar pequeñas zonas alrededor de los alambrados que funcionan como corredores. Estos corredores nos permiten mantener aquellas especies que son de interés, como los polinizadores o los que controlan plagas, y que a su vez esas especies puedan moverse a lo largo de toda el área. Y de alguna manera también funcionan como barreras al movimiento dentro de los lotes agrícolas, por ejemplo, de las plagas. ¿Sí? Cuando una plaga tiene que pasar del lote A al lote B, tiene que atravesar una porción de pastizal que quizás tenga un predador natural. Entonces nos estarían dando un servicio de protección de alguna manera. Para resumir un poco de las cosas que les hablé, y para ponerlo ya ahora en contexto con nuestros trabajos, el sur de la provincia de Buenos Aires tiene una alta variabilidad climática, que normalmente es alta la variabilidad climática en esta zona, y el cambio climático va a aumentar esa variabilidad, ¿sí? Va a aumentar los eventos extremos. Y eso de cualquier manera va a afectar la producción en la zona. Nosotros sabemos, esta imagen que les muestro acá es de un trabajo de Carlita Celeri y Paula Pratolongo de nuestro grupo, donde ellos analizaron en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa qué pasaba con la sucesión de años secos y húmedos, y pudieron establecer que cada 6 o 7 años se dan eventos húmedos y secos en esta zona, y que la zona más variable es justamente la que está en los partidos de Bahía Blanca y Villarino. O sea, nuestra zona es donde hay mayor variabilidad climática para estos eventos extremos, y que estos eventos, si bien ellas predicen que suceden cada 7 o 8 años, no están muy seguras de las causas. Nosotros lo primero que tendemos a pensar es que esto está relacionado con los ciclos del niño y la niña, y a veces parece que eso es así y otras no, y es muy difícil predecir cuándo vamos a tener una sequía o cuándo vamos a tener un año húmedo. Eso nos genera que tengamos que estar siempre preparados para lo peor o para lo mejor. Y una estrategia para estar preparados, sobre todo para lo peor, es perennizar los recursos forrajeros, y lo ideal sería hacerlo con especies que estén adaptadas al clima. Y de ahí que nosotros proponemos que esta
estrategia tiene que basarse en el uso del ecosistema natural, de los pastizales naturales con alta diversidad. De ahí tenemos nosotros en nuestro grupo 2 proyectos actuales, ¿sí? Que están llevando a cabo 3 de las becarias. Uno es un proyecto de restauración de pastizal pampeano para producción ganadera, que lo están haciendo Ceci y Clara, y otro estamos estudiando la respuesta del pastizal natural a la sequía, y estamos comparando eso, qué pasa con respecto a las pasturas perennes. En este caso nosotros usamos agropirio, que es lo que tenemos disponible, pero realmente queremos ver si el pastizal natural es más o menos sensible que las pasturas perennes a los cambios en las precipitaciones. En el proyecto de restauración tenemos como objetivos generales y a grandes rasgos, nuestra idea es mejorar los pastizales naturales, recuperar los pastizales naturales que en muchos casos se han perdido, para aumentar la producción de forraje de buena calidad y a su vez mantener la diversidad de especies, porque sabemos que si podemos mantener la diversidad de especies tenemos más chances de adaptarnos mejor a los disturbios. Y para eso necesitamos que en este proceso de restauración logremos poblaciones viables de todas las especies, ¿sí? Que persistan en el tiempo, porque no puede ser algo que dure una X cantidad de años, sino que necesitamos que eso sea a largo plazo, y para eso necesitamos sí o sí lograr poblaciones viables, y a su vez establecer pautas de manejo de estos ecosistemas naturales para que no vuelva a producirse la degradación que ya ha ocurrido. Sí, porque recuperar el ecosistema para volver a degradarlo sería una pérdida. Necesitamos que esto esté acompañado de buenas pautas de manejo. Como antecedente en este trabajo tuvimos la tesis de maestría de Gastón, que él hizo un experimento en el campo de Napostá, un experimento de siembra de 5 especies de gramíneas perennes palatables, 4 eran invernales y 1 era estival, donde hicimos una siembra manual en parcelas con densidades variables. Con densidades variables me refiero a que por practicidad se hizo a través del peso de las semillas, y eso resultó que las especies con semilla más grande, como Nacella longiglumis, tuvieran una densidad de siembra menor que Poa ligularis, que era la que tenía semilla más chica, por ejemplo. Y en el trabajo de él logramos que se establezca una sola de las especies que nosotros propusimos, que fue Poa ligularis, que fue justamente la que se sembró a mayor densidad. No obstante, se aumentó la producción de forraje a partir de gramíneas perennes palatables, pero no tuvimos un aumento en la diversidad de especies. Y el año pasado hicimos un muestreo y vimos que las poblaciones no formaron un banco de semillas en el suelo. Esto es, que no son poblaciones que puedan persistir en el tiempo. Y eso es un problema. Entonces ahora estamos empezando un segundo proyecto, que es la tesis doctoral de Ceci, donde ella está haciendo una siembra con las mismas especies que usó Gastón, pero le agregamos una leguminosa para favorecer la fijación de nitrógeno, con semillas recolectadas en la zona, donde hacemos una siembra manual en parcelas experimentales. ¿Sí? Lo que pasa que en este trabajo lo que estamos haciendo es ajustar la densidad de siembra para ver si logramos una mayor diversidad en el establecimiento de especies, y a su vez estamos usando distintos tratamientos de suelo para favorecer el establecimiento de todas las especies. Complementario a este experimento, que es el que arrancamos este año, que estaba pautado para el 2020 pero no se pudo, que lo arrancamos este año y que va a correr por los próximos 3 años, estamos además estudiando cuestiones básicas de las especies de la zona, de biología y ecología de la germinación de estas especies, de calidad forrajera, para poder caracterizar a las distintas especies en base a qué tan buen forraje producen, y estamos también realizando, tenemos pautado para realizar ensayos de competencia con las malezas que están en estos sistemas, porque suelen ser muy frecuentes las malezas anuales, y nos generan problemas a la hora del establecimiento de las especies en los proyectos de restauración. Entonces vamos a empezar a estudiar cómo son las relaciones de fuerza de competencias entre ellas. Y por otro lado tenemos la tesis de Clara, que está realizando su doctorado en la Universidad de Tandil, donde ella está evaluando algo bastante similar, pero ella decidió en su trabajo doctoral empezar a estudiar otras especies, y empezar a analizar de todas las especies que tenemos disponibles en el sudeste bonaerense, cuáles tienen potencial para formar parte de nuestros proyectos de restauración.
Sí, pensando básicamente en dos grupos. Las especies objetivo, que son aquellas que producen forraje, las gramíneas perennes palatables, ya sea de invierno o de verano, y un grupito de especies facilitadoras, que son aquellas que o fijan nitrógeno o sirven como cultivo de cobertura para el establecimiento de las especies, pero son todas aquellas que podrían facilitar el proceso de establecimiento de las especies objetivos en los proyectos de restauración. En este momento estamos trabajando con esas 30 especies y estamos esperando para definir cuáles vamos a usar en los próximos ensayos, que van a ser similares a los que hizo Ceci, ensayos en parcelas a campo, pero donde vamos a empezar a estudiar otras condiciones para los lotes, distintas combinaciones de especies para ver cuál es la más exitosa, y además esto es algo que a Clara le interesa mucho porque ella quiere intensificar el proyecto de restauración y quiere empezar a ver cómo estas especies podrían adaptarse a la maquinaria agrícola actual para que la restauración no sea solo en parcelas, sino que empecemos a pensar en restaurar lotes o grandes dimensiones, o por lo menos intervenirlos para mejorar el pastizal natural. Y el otro proyecto que tenemos en danzas, que está arrancando este año, es el proyecto de sequía. ¿Sí? La sequía es una cosa bastante difícil de estudiar, porque en general nos pasa que confiamos en las sequías naturales para obtener datos, pero muchas veces no. Es muy difícil predecir que va a venir un año seco, entonces cuando nos agarra un año seco nunca estamos preparados. Pero hace unos años empezamos a trabajar en la Red Internacional de Sequía, donde hay una metodología para estudiar sequía, y formamos parte de la red, que es una red global que tiene más o menos 100 sitios, donde todos estamos haciendo exactamente el mismo ensayo de sequía. En Argentina hay alrededor de 13 sitios, en un gradiente que va desde Ciudad de Buenos Aires hasta Santa Cruz, y acá hay un sitio en La Rioja, donde todos estamos haciendo exactamente el mismo ensayo de sequía. Y este ensayo, que nosotros lo realizamos en Napostá, corrió del 2016 al 2020, lo terminamos el año pasado, y era una sequía extrema, siendo extrema aquella que ocurre una vez cada 100 años, y en nuestro caso consistía en disminuir el 44% de las precipitaciones. Sí, de esa manera nosotros estudiamos qué pasaba si durante 4 años seguidos había este nivel de sequía extrema, que como escenario es una cosa muy poco probable de que ocurra, pero a nosotros no nos interesaba si realmente eso iba a ocurrir o no, sino que lo que nos interesaba era ver cómo respondían las especies ante eso. Y la metodología que utilizamos para estudiar la sequía es esta de los rainout shelters, estos techitos de sequía, que son ni más ni menos que estas estructuras que tienen acá. Esta es la de Napostá, donde nosotros cubrimos una superficie determinada de la parcela con canaletas transparentes de policarbonato o acrílico que dejan pasar la luz, pero no dejan pasar el agua. De esa manera nosotros podemos quitar una parte de las precipitaciones de nuestras parcelas. Acá tienen el ejemplo de Napostá, a modo ilustrativo les puse un sitio de estudio de sequía que visitamos en Alemania y otro en Estados Unidos. No vamos a hablar de las diferencias, son más que evidentes. Pero bueno, para que tengan una idea, estos trabajos de sequía se realizan en parcelas que tienen una orientación y una pendiente norte-sur, la parte más alta apunta al norte, y por ejemplo, si uno quiere simular un 30% de disminución en la sequía, lo que hace es cubrir el 30% de la parcela con estas canaletas transparentes que van a quitar una porción de la lluvia incidente. Eso se recolecta o se saca de la parcela o se recolecta con una canaleta y un tanque. Y lo que sabemos es que si bien es algo muy artificial y tiene muchos efectos dentro de la parcela, sabemos que tienen un claro efecto borde, donde los bordes de la parcela tienen más humedad que el centro, porque obviamente reciben lluvia de otras direcciones que no son capturadas por las canaletas. Y sí sabemos también que hay un porcentaje de la luz incidente que se ve disminuida y que ese porcentaje anda en alrededor del 10%, pero que no tiene un efecto significativo sobre la productividad del ecosistema. Sí, pero son artefactos de la metodología que tenemos que tener en cuenta al momento de aplicarla y de sacar las conclusiones de nuestros ensayos. Estos son los datos de nuestros ensayos en Napostá, donde en rojo están
las parcelas de sequía y en verde los controles, y acá en estos dos gráficos de acá abajo tienen el potencial agua en el suelo medido en kilopascales a 5 centímetros de profundidad y a 10 centímetros de profundidad, donde se ve que cuando llueve, que es este gráfico que está en azul, las parcelas vuelven a estar a capacidad de campo, o sea, el suelo recarga el agua, bueno, dependiendo de la lluvia, ¿no? Pero el suelo se vuelve a recargar de agua y al poco tiempo vuelven a tener distintos potenciales hídricos, los dos tratamientos, o sea que la sequía realmente ocurre en donde debe ocurrir. Y acá a la derecha tienen la temperatura, que si bien el gráfico es medio desprolijo, no se evidencian diferencias significativas. Acá está graficada la máxima y la mínima a lo largo de 2 años, pero no hay diferencias significativas en la temperatura entre la parcela control y la parcela tratamiento. Lamentablemente no pudimos medir radiación par en estas parcelas para chequear qué porcentaje de la luz se estaba perdiendo con estos techos de sequía, pero bueno, esperamos poder hacerlo en el próximo ensayo. Y lo que hicimos acá con la gente del DrawNet, de la red de sequía del capítulo de Argentina, en realidad a nivel global lo que hicimos fue medir la productividad primaria aérea neta, la diversidad y la composición de especies y la fertilidad del suelo, nutrientes en el suelo de manera general. Y a su vez con la red argentina, que es toda la gente que está acá en la foto, medimos además de eso producción de forraje, caracteres funcionales de la comunidad presente y cómo había respondido la comunidad microbiana al nivel de sequía. Y estamos analizando resultados ahora, pero lo primero que presentamos es un trabajo donde evaluamos producción de forraje en 9 sitios a lo largo de 3 años, y donde vimos que aquellos sitios, este que está marcado en rojo es Napostá, que corresponde a esta foto, pero después tenemos los sitios en Santa Cruz, en La Rioja, este es en Patagones, pero lo que encontramos es que en aquellos sitios que son áridos y semiáridos, la sequía, la ocurrencia de 1 o 2 años secos ya dificulta la producción de forraje. Si no hay compensación, se pierde productividad. Pero en aquellos sitios mésicos, que en este caso son los del norte de la provincia de Buenos Aires, no se pierde la productividad con la sequía, ¿sí? Hay especies que pueden reemplazar aquellas que se pierden por sequía. Sí, entonces, por más que venga, en este caso venían 3 años secos y la productividad de forraje no cambiaba, que sí pasaba en los sitios semiáridos y en los áridos, en todo el resto de Argentina. De los semiáridos, el que estaba más al norte era el de Napostá, pero ocurría en todos. Y bueno, y ahora queremos avanzar. Nosotros este trabajo de la red de sequía ya lo terminamos, estamos analizando datos, pero ahora queremos avanzar con la tesis doctoral de Helen Rodríguez, que la está codirigiendo Janina Torres del Departamento de Agronomía, donde vamos a estudiar sequía en nuestra zona, pero ahora vamos a usar la misma metodología, pero la vamos a adaptar a las preguntas que nosotros queremos responder. Y nosotros queremos saber si el efecto de la sequía a distinta intensidad y en distintos momentos del año tiene un impacto sobre la productividad del pastizal natural y la composición y el ciclado de nutrientes diferencial entre el pastizal natural y las pasturas perennes cultivadas, ¿sí? Para ver qué tan sensibles son los dos ecosistemas a la falta de agua. Y con esto testear uno de nuestros argumentos para usar el pastizal natural, que es que son más resistentes a los eventos extremos. Bueno, necesitamos ponerlo a prueba, y lo queremos poner a prueba, lo cual implica que nos puede salir muy mal, pero bueno, estamos preparados también para eso, para seguir adelante. Y en el trabajo de Ailén, ella va a tener, lo vamos a hacer en el campo de Napostá, donde llueven 612 milímetros en el año, y en los últimos 50 años, el coeficiente de variación de la precipitación promedio ronda el 20%. No me acuerdo si era el 21 o el 19%. Entonces nosotros elegimos ese 20% como variabilidad de lluvia. ¿Por qué? Porque si lo normal es que en el promedio la lluvia vaya variando en promedio un 20%, esperamos que la comunidad esté adaptada a esa variación de la precipitación. Entonces vamos a hacer un ensayo donde vamos a comparar qué pasa con la productividad y la composición del ecosistema si a lo largo de todo el año llueve un 20% menos de precipitación. ¿Sí? Esto es 490 milímetros. Pero a su vez queremos comparar qué pasa si ese 20% se concentra solamente en la temporada de invierno y verano, ¿sí? De julio a diciembre. Si nosotros disminuimos el 40% de la precipitación en esta mitad del año,
obtenemos la misma precipitación anual, o sea, una reducción del 20%, pero solamente concentrada en el momento en que las especies macollan y producen, florecen y producen semillas. Y por otro lado vamos a hacer lo mismo, reduciendo el 40% de la precipitación, pero ahora en el verano y en el otoño, que es el verano es el momento más crítico de déficit hídrico de las especies, donde las especies C3 tienen su crecimiento detenido básicamente, y en el momento de reclutamiento de nuevos individuos, para saber qué pasa, si lo que está afectando, si hay un efecto de la disminución en la precipitación, o este efecto depende de en qué momento del año se reduce la precipitación. Porque la sequía muchas veces no se da a lo largo de todo el año, sino que se da por estaciones, entonces queremos empezar a ver qué pasa con esto. Y a su vez vamos a tener otro tratamiento donde ahora vamos a reducir la precipitación un 40% a lo largo de todo el año. ¿Sí? Para ver si es la intensidad de la precipitación lo que nos está importando más o su distribución a lo largo del año. Ailén en estas parcelas va a medir productividad primaria de forraje y de la comunidad en general, la composición de especies y su diversidad, vamos a hacer ensayos de descomposición de mantillo para ver cómo es el ciclado de nutrientes, y del banco de semillas para ver qué pasa con el almacenamiento de semillas en el suelo, que nos dan una idea de la persistencia de las poblaciones a lo largo del tiempo, y que también nos van a dar una idea de qué puede pasar con la comunidad cuando se acabe la sequía, ¿sí? De cómo va a responder. Y esto lo vamos a completar con estudios a escala regional a partir de imágenes satelitales, detectando años secos y húmedos a lo largo de los últimos 20 años, pero en el partido de Bahía Blanca, Villarino y Patagones, para empezar a estudiar cómo las distintas coberturas del suelo pueden responder distinto a años húmedos y años secos. Y a su vez vamos a completarlo con ensayos de sensibilidad de sequía de las especies claves, que son aquellas especies forrajeras, pero además las mismas que usamos en los proyectos de restauración, porque son justamente las que nosotros estamos pensando en emplear en los proyectos de restauración, y que son las que queremos que tengan menor sensibilidad a la sequía, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, resumiendo y ya terminando, nuestro trabajo en líneas generales va para evaluar el uso del pastizal natural para producción ganadera, intentando mejorar estos pastizales naturales con especies forrajeras nativas que nos permitan de esa manera de recuperar áreas que se consideran degradadas, o lotes que se consideran degradados, o lotes que fueron abandonados a la agricultura y que quizás puedan ser mejorados para la producción ganadera. Sobre todo en un área donde el clima es tan variable. Nosotros queremos también evaluar cuál va a ser la sensibilidad a la sequía, tanto del pastizal como de las pasturas, para realmente poner a consideración si la estrategia de restaurar o mantener pastizales naturales es una estrategia que nos puede permitir sostener la producción incluso en momentos de bajas precipitaciones. Y eso es todo. Como ven, no había muchos datos para mostrar, sino que la idea era contarles más o menos qué estamos haciendo, para que tengan una idea de hacia dónde vamos como grupo, y para que sepan que en los próximos años los que van a tener que dar seminarios van a ser las chicas que van a tener datos de esto, y que vamos a empezar a compartir estas cosas y a empezar a intentar realmente aplicarlas en ecosistemas productivos. Y eso es todo. Bueno, si quieren preguntas, voy a dejar de compartir porque no veo a nadie. Ahí está. Muchas gracias, Lalo. Bueno, está abierto a preguntas. ¿Quién quiera empezar a preguntar? Clara, ¿estás en el auto? Pero sin manejar, no se preocupen, estacionada. No, más vale. No, si vas a manejar, apaga la cámara, por favor. A mí me pareció súper interesante tu charla, y quería saber si tienen llegada a productores ganaderos de este área, con información sobre el uso de pasturas naturales, porque sé que está muy extendido el tema de siembra de agropiro y de pasto llorón, justamente por el periodo ese de seca tan intensa. Y bueno. Sí, en realidad
las chicas son las que más se mueven y van contactando gente, y lo hacemos sobre todo a través de INTA, porque ellos tienen los datos de cuáles son los productores que están sí, teniendo lotes de pastizal natural o usan más pasturas o lo que sea. Nosotros estamos concentrando el trabajo en Apostá, en los campos de la universidad, te diría, porque nos da como un poco más de estabilidad. Sí, sabemos que ahí, si nosotros nos ponemos de acuerdo con los que manejan los campos, las parcelas que tenemos no van a ser tocadas solo por nosotros, las ponemos monitorear y además pueden servir para extensión y docencia. De todos modos, por ejemplo, parte de los trabajos se van a realizar en el campo familiar de Clara. Las chicas estuvieron visitando distintos productores para detectar especies que hay en las zonas degradadas, para empezar a relevar qué especies hay y cuáles tienen uso potencial. En realidad estamos en una parte muy experimental, que nosotros estamos haciendo todos en parcelas, y si nos vienen a decir y te agarran y te dicen, ¿y cómo me restauras este lote? Y el lote tiene 100 hectáreas, y viste, nosotros juntábamos las semillas a mano y las sembrábamos. Estaba ahí Ceci con la pala, paleando la parcela. Hay como una cuestión logística que tenemos que resolver, pero en realidad lo primero que tenemos que resolver es saber con qué especies vamos a trabajar, y estamos en ese punto. Y ojalá en un futuro cercano podamos tener respuestas a la logística que nos permitan hacer esto a gran escala, que es lo que queremos. Pero la verdad que es difícil, y es difícil en estos contextos, de decir, bueno, las especies son muy ingratas, las especies. Las semillas son chiquitas, o son gigantes, o tienen una super arista, o tienen 8500 pelos, o tienen 48 aristas, porque entonces no es como las semillas comerciales que ya vienen todas lindas, divinas, entran en la sembradora y va todo como tiro. Hay que pensarlo mucho. En ese sentido, quizás del grupo Clara es la que está más insistidora ahí en el auto con esto de que lo tenemos que adaptar para la maquinaria agrícola, porque esto tiene que ser en grandes escalas. Pero bueno, en realidad lo primero que estamos haciendo es empezar a ver si esto realmente sirve para algo, qué especies son las que potencialmente podemos usar, para después empezar a pensar a llevarlo a otra escala. Ojalá podamos, esperamos que sí sea que podamos, pero no sabemos cómo. Hay distintas estrategias. Podría ser una siembra directa, o sea, siembra directa como siembra directa, o como siembra convencional. En otros lugares lo que se hace es, por ejemplo, seleccionar áreas de pastizal natural que estén en buen estado de conservación, se las deja florecer, producir semillas, y en lugar de utilizar eso, lo que se hace es hacer un rollo. ¿Sí? Se corta todo el forraje, todo el pasto, y se hace un rollo. Y ese rollo contiene las semillas de las especies. Y después lo que se hace es llevarlo a un lote que uno quiere restaurar, y se desenrolla el rollo. ¿Sí? Entonces de esa manera uno intenta como sembrar a esas especies de interés en un lote donde no están. ¿Sí? Y de a poco empezar a reincorporarlas al ecosistema. Pero la verdad que es un proceso que lleva muchos años, y más en esta zona que es semiárida y que el clima es muy variable. Pero bueno, hay que empezar a considerar estrategias. O sea, nosotros ahora estamos abocados, sobre todo después de esto de la pandemia, que tenemos que recuperar el tiempo perdido para las tesis de las chicas, pero estamos pensando en que una vez que tengamos esta información, tenemos que empezar a pensar en dar el otro paso, que es llevarlo a grandes extensiones. Ya veremos cómo sale. Lalo, yo tengo ¿qué tal? Una consultita. Está. Dale, Cecilia, vos, dale. No, yo solamente desde la ignorancia. Súper interesante, súper necesario también, porque uno, como ciudadano, más allá de biólogo, el ir por los campos, especialmente de médanos, villarinos, es impresionante ver cómo ha avanzado, inclusive el suelo ha cambiado, los médanos, la arena, con lo cual uno hasta llega a pensar si va a poder volver a cubrirse de vegetación toda esa zona. Pero nada, mi pregunta concreta es, ¿hay antecedentes acá en Argentina de restauración así de pastizales o de otro tipo de bosques, como que sí, hay un poco de... De hecho, hay una red de restauración de Argentina donde hay mucha gente involucrada, que cada uno está restaurando el Chaco, o no sé, los arbustales en Neuquén y demás,
En la zona de los pastizales pampeanos, yo la única que conozco, no sé si alguien conoce alguna más, en la zona de Bahía San Borombón, donde se reintrodujeron ciervo de los pantanos, y creo que se empezó a restaurar, o se intentaba restaurar pastizal con esta técnica de los rollos. ¿Sí? De rollos con semillas desenrollados en otro lado. No sé qué tanto avanzó, porque en realidad de estas cosas no hay mucho publicado todavía. Lo que sí hay es una red de gente que la red de restauración está compartiendo muchas cosas. Ahora las chicas, Clara y Selva, van a ir al congreso, que es en noviembre, y en realidad me parece que la información pasa por ahí, por la comunicación local, y no por buscar la información que se publicó o el informe, porque no sé si hay tanto. Sobre todo porque son cosas que llevan mucho tiempo. Claro. ¿Sí? Y más en estas zonas semiáridas, o en las zonas áridas, son cosas que no ocurren ni siquiera en el proceso de tesis de las chicas. O sea, ellas tienen 5 años de beca y vamos a ver una parte de esto. Pero en realidad esto va a llevar mucho más tiempo. Entonces, también requiere una planificación a la cual no somos muy adeptos. No digo nosotros, yo soy bastante hincha pelotas, pero en el país, entonces en el país, también claro. se complican algunas cosas. Claro, Pero sí hay ejemplos. Buenas tardes. Y una preguntita más, nada más. ¿Y van a hacer algún estudio de suelo así también paralelo durante este tiempo? ¿Algún estudio de qué, perdón? Estudios del suelo. No, ahora a lo sumo mirar algunas cosas muy básicas, pero no está nada pensado en eso. Claro. Sí, pero no tenemos a nadie en el grupo que trabaje con suelos, en realidad. Podríamos pensar en incorporar o en asociarnos con alguien, pero ahora todos trabajamos en plantas y en algún momento podríamos incorporar. Por lo menos incorporamos a Carla y a Paulita, que nos dejan trabajar con imágenes satelitales y a una escala más regional, que es algo que nosotros siempre estamos trabajando a escala local. Siempre trabajamos en el lote, en la parcela, en apostado, y lo que necesitamos es trascender del área. Trascender de ese pequeño tamaño, y quizás con el grupo de Paula podamos lograr eso. Bien, gracias. Algo relacionado con lo que dice Cecilia, por eso sigo yo. El tema de suelo, nosotros estamos trabajando en restauración en lugares donde se han hecho obras. ¿Me escuchan bien o yo me escucho con eco? Te escuchamos con un eco. Entonces tal vez no voy a poder. La reverberación. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? En todo caso, después se la hago. Clara, creo que iba a decir algo. En particular. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. No, yo quería agregar un poco un comentario a lo que respondía Lalo sobre la pregunta de Ceci de si se está haciendo y demás. Yo, como decía Lalo, tengo una tendencia a trabajar en cuestiones bien aplicadas y a tener mucho vínculo con grupos de productores y con agrónomos y veterinarios que trabajan sobre todo en sistemas productivos basados con tecnología de procesos, ¿no? Y después de hacer la maestría, no me presenté inmediatamente al doctorado, un poco para fortalecer ese vínculo, ¿no? Para tratar de indagar un poco más cómo era esa realidad productiva antes de decidir tema de trabajo doctoral, ¿no? Y lo que me sorprendió muchísimo, lo que es muy llamativo, es que la punta en este momento, digamos, los que están siendo pioneros en restauración de pastizales son los productores. Y hay muchísimos avances de respuesta muy rápida en los pastizales. Rápida quiere decir que se ven los cambios de un año para el otro, con todo lo que es cambio en el manejo del pastoreo. Eso implica que tenés que tener algo para manejar, ¿no? Como decía Lalo, cuando el pastizal es inexistente, y no. Ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde se necesita mucha investigación, porque las especies no las conocemos, la productividad no la conocemos, ni siquiera el poder germinativo lo conocemos, por eso estamos todas con las cajitas de Petri viendo cómo germinan estas especies, ¿no? Entonces, cuando el ecosistema está, bueno, muy conservado, obviamente lo que se hace es manejar para mantener. Cuando está muy degradado hay que hacer lo que decía Lalo de restauración activa, y entonces en ese
en esos casos sí se necesita restaurar con semillas, ¿no? Y todo este desarrollo del conocimiento alrededor de las semillas, su ecología, su implantación, sus características, digamos, agronómicas y ecológicas. Pero hay todo un estado del medio de los ecosistemas, que de hecho es el estado donde están muchos pastizales, no sé si tanto del sudoeste, pero sí, por ejemplo, muchísimos pastizales de Cuenca del Salado, que son pastizales inundables, con mucha mayor capacidad de resiliencia, con mucha más afluencia de semillas también, que llegan con la inundación, que eso es algo acá que no tenemos, entonces la recolonización con especies forrajeras es mucho más lenta. Y en esos casos hay varios sistemas de manejo del pastoreo que se están escuchando mucho ahora, lo que es manejo holístico, PRI, PRB, manejo rotativo, pastoreo controlado por ambientes. Bueno, son un montón de corrientes diferentes que en definitiva lo que hacen es, además de manejar la carga, que es lo que siempre tenemos como primero en mente cuando hablamos de sobrepastoreo, pensamos como en demasiada carga, ¿no? Pero además de eso, en manejar los tiempos de permanencia, pero sobre todo los tiempos de reposo de los pastizales. Y eso es lo que le da a las especies la posibilidad de crecer, reproducirse y resembrarse, que es en definitiva lo que uno quiere, porque si no tenés resiembra de forrajeras, inevitablemente te vas a quedar sin, ¿no? Entonces, a la pregunta de si hay experiencia de restauración en provincia de Buenos Aires, no con proyectos que se llamen restauración de pastizales en provincia de Buenos Aires, pero sí muchísimas experiencias de restauración de pastizales con manejo del pastoreo por parte de los productores mismos. Así que hay mucho para aprender ahí también. Sí, y además nosotros cuando hablamos de restauración siempre lo entendemos acompañado de buenas prácticas de manejo, porque si no, esto no tiene sentido porque no va a perdurar. Y sí, lo que pasa con los productores que recuperan su pastizal y lo empiezan a manejar, lo recuperan con lo que tienen. Y eso no es necesariamente lo mejor, y podrían tener cosas mejores, y ahí es donde nosotros nos queremos meter para decir, bueno, esta especie, esta y aquella son mejores, ¿por qué no intentamos recuperarlas? ¿Por qué no intentamos reintroducirlas? Que eso, acompañado de un buen manejo, permitiría sostener la productividad. Sí, y de eso, como decía Sandra, necesitamos sí o sí una buena relación con productores que quieran llevarlo adelante. Estaba pensando en pastizales que están en el centro de la provincia, donde llueve más, no sé si serán de la Cuenca del Salado, cortan para que el banco de semillas tenga luz y le llegue agua, y los pastos que son más especies dominantes, bueno, permitan eso, ¿no? Permitan que llegue el agua y la luz al banco de semillas que está abajo. En el caso nuestro, acá en zona semiárida, esa cosecha de biomasa extra de las pasturas estas abundantes que son duras, generaría un impacto en el carbono del suelo que incluso podría ser positivo, porque si se cosecha, si se corta el pasto y se deja la materia orgánica ahí, podría integrarse en el suelo. O sea, lo que voy es la práctica de cortar pasto en zona semiárida, ya sea para retirarlo o para dejarlo en el lugar. ¿Podría ser algo que facilite que emerjan las semillas nuevas que quieren que aparezcan de los pastizales estos más palatables? En realidad no sé, pensá que el norte de la provincia de Buenos Aires, o el centro de la provincia de Buenos Aires, son comunidades distintas porque ahí están más dominados por especies de verano, que acá no hay porque son más productivos, y acá las zonas secas en el verano, entonces tenemos especies de invierno. De todos modos, nosotros una de las cosas que estamos ensayando en la tesis de Ceci es si dejar pasto cortado, si tener una capa de mantillo favorece el establecimiento de las especies que estamos sembrando. ¿Sí? Porque en realidad que haya una cobertura en el suelo, así sea seca o viva, ¿sí? Lo que hace es permitir el mantenimiento de la humedad, entonces las plántulas están sujetas a menores condiciones de estrés y creemos que puede tener un impacto positivo. Sí, pero ya te digo, lo estamos ensayando dentro de todas las técnicas que estamos pensando para favorecer el establecimiento, y que de hecho está bastante relacionado con esto que se hace con los rollos, donde uno lo que hace es desenrollar el rollo y deja las semillas cubiertas de toda la paja que viene con el rollo, que tiene que tener un efecto positivo, no sé si tanto en los nutrientes, pero sí en el mantenimiento de la humedad en esas zonas cuando llueve. Sí, entonces son cosas que hay que empezar a considerar. Nosotros lo tenemos como uno de los
de los tantos tratamientos que tenemos en los proyectos, pero habría que ver, después ya te digo, después todo hay que ver a una escala mayor qué tan aplicable es, ¿no? Yo tenía Pero una podría. preguntita. Hola. Ah, Bueno, Lalo y grupo, muy, muy interesante la idea, y me parece re importante que se empiece a hablar de esto más cercano a toda esta zona, ¿no? De empezar a usar este lenguaje, que deje de ser una utopía para hacer algo que resulte familiar para la zona productiva cercana. Y te iba a preguntar, en relación a esto de la restauración activa, si las experiencias de las que tuvieron, al menos las que tuvieron, si pudieron evaluar periodo de establecimiento, cuánto tarda en comparación con lo que se maneja normalmente con pasturas perennes acá en la zona. bueno, Si tienen, aunque sí. sí, en el ensayo que teníamos hecho con Gastón, que se terminó estableciendo una sola especie que fue POA, una de las cosas que encontramos como problemática es que para que las especies que se establecieron florezcan, por ejemplo, empiecen a producir semillas y empecemos a pensar en que son persistentes en el tiempo, como indicio, nosotros las sembramos en abril, que es la época donde donde el suelo está húmedo y demás, y no florecieron ese año, sino recién al año siguiente, tardaron 1 año y medio. Y eso es un problema porque también tenés un problema de que si estás restaurando un lote que es productivo, hay una necesidad de que ese lote sea pastoreado. Y hay un tiempo de aguante para no utilizar el lote. Entonces también hay que empezar a pensar en esta estrategia de cómo hacemos en el interín para no hacer naufragar la restauración, pero a su vez mantener la producción. Y de ahí Bueno, viene un poco más o menos a lo que está haciendo Clara, que es estudiar otras especies que nosotros no teníamos en consideración, que pueden servir como algo intermedio para subsanar esos problemas, y otro de las formas es empezar a usar la vegetación espontánea, porque muchas veces pasa que hay anuales que son forrajeras y que el primer año aparecen un montón, porque uno trabaja el suelo, entonces germinan más y producen, y empezar a pensar en esas como especies transicionales entre el ecosistema degradado y el restaurado. Yo te escucho, y en mi humilde experiencia, que es un trabajito que tenemos con la gente de INTA Bahía Blanca, y al respecto te voy a hacer otro comentario ahora, realmente Lorena, que puso las plantas de pánico desde semilla, y estamos hablando de mucho más tiempo de lo que vos estás diciendo. O sea, ¿Sí? sí, primero es más, durante un año pensamos que no había salido ninguna planta. O ¿Y sea habían que salido o no? realmente, ¿eh? ¿Pero pensaron que no habían salido o no las vieron? Bueno, o sea, veías el lote y como tenía un poco de maleza, no identificabas. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo. Bueno, por eso te quiero decir, no me parece tan terrible lo que me estás diciendo. Es más, para lograr un stand de plantas, no sé, como 3 años, ¿sí? Claro. Sí, Entonces sí, me son parece que, tiempos. por eso. Sí, son tiempos que son problemáticos. Nosotros pusimos estos ensayos con Ceci de competencia porque el primer año cuando sembramos, creo que era avena y lolium y un abrepuño, como que germinaron un montón, generaron un montón de biomasa, y las plántulas nuestras pensamos que habían muerto todas ahí abajo de todas esas plantas, y no, parece que en estado de plántula se bancan bastante esta competencia, y quizás la presencia de esas malezas incluso puede llegar a ser beneficiosa. Y cuando pasó ese ciclo del primer año de siembra, el segundo nos encontramos con que había un montón de plantas establecidas, que nos sorprendió un montón, pero bueno, terminamos trabajando con POA, que fue la única que se estableció, y nuestra duda es si todas responden de la misma manera, o cómo hacer, si nosotros queremos lograr diversidad, que todas puedan resistir esto. Bueno, por eso, o sea, es coincidente con lo que nosotros vimos, y lo que te quiero decir es que por ahí la postura debe ser que hay que bajar un poquito la ansiedad en relación al uso de otra pastura, en pos de lograr una perennidad y sustentabilidad más a futuro. O sea, Claro. pero bueno, bancándose un tiempo, este tiempo de espera que parece que es inevitable, así que me parece que
no desanimarse. Y lo otro que te iba a Sí, decir sí. es que entiendo que las ventajas de usar en la posta, obviamente, pero a veces las experiencias con campos de productores son también muy buenas, y en particular este ensayito que está en el Trébol, que es un campo que está cerca de Cabildo, con el cual INTA Bahía Blanca tiene muchas actividades, el dueño es absolutamente abierto a este tipo de cosas, o sea, entiende la necesidad de hacer ensayos de evaluación, de que no sabemos, de que estamos probando y que todo esto, adaptan su manejo a la necesidad del ensayo, y bueno, hay una persona cuidando con la cual tomamos mate y factura, ¿no? O sea, en Sí, ese es un sentido, buen dato para tenerlo en cuenta. Nosotros por eso. estamos intentando empezar a relacionarnos sobre todo con productores cercanos, porque son los que viven la realidad de esta zona y quizás los que tengan más interés en tener algo de esto así. Entonces está buenísimo empezar a considerarlo, ¿sí? Nosotros lo que queríamos trabajando en Napostá nos queda tan cerca, Y sí, y nos da estabilidad, sobre todo pensándolo en el término de las tesis, que decimos, no se nos puede arruinar un experimento porque ya no tenemos changüí. Arrancó y tiene que durar 3 años y no podemos volver a arrancarlo otro año porque ya perdimos un año antes. Entonces, en eso estamos medio jugados y tuvimos que como que asegurarnos que esto va a funcionar en el sentido de que el experimento va a perdurar. Pero sería buenísimo una vez que tengamos datos, empezar a extenderlo a productores y sobre todo lo que necesitamos es tener datos, porque lo primero que hacen es preguntarte. Y cuando uno no tiene nada para decir es muy difícil convencer a alguien. Bien, Entonces, estamos en esa etapa de intentar conseguir los primeros datos, tener algo un poco más sólido para recién ahí poder pensar en algo en otra escala, ¿no? sí, pero igual ellos, por ejemplo, no te piden pruebas. Y en ese sentido, por ahí podés pensar en una parcelita, digamos, dejarla medio a su libre albedrío y ver qué pasa. Sí, eso sí. Tienen muchas otras variantes de pasturas para comparar, y eso también te sirve. Claro. Así que, bueno, cualquier cosa pregúntame. Dale, dale, buenísimo. Gracias, Alicia. No, está bien. esto con los Muy bueno. alambrados de hacer corredores biológicos de pastizales, me imagino que también se evalúa, ¿no? O sea, de tener zonas marginales del cuadro que sirvan de resiembre, cosas así. Sí, eso se está haciendo mucho en áreas agrícolas, en campos agrícolas, donde se deja unos 10 o 20 metros alrededor de los alambrados, donde se intenta mantener la vegetación natural, sobre todo por la presencia de polinizadores y la presencia de controladores de plagas, que podría tener un beneficio de producción. Sí, en las zonas ganaderas quizás no tenga, o sea, nosotros apuntamos a todo el lote, pero también es una opción. Lo hemos pensado muchas veces, que era algo que siempre discutíamos con Roberto, que quizás una estrategia también sea restaurar como pequeñas islas donde tengamos una alta diversidad de especies y que eso sirva como fuente de semillas para todo lo que está alrededor. Sí, son distintas estrategias que hay que pensar de acuerdo a la escala y a las posibilidades que uno tenga. Claro, yo, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta. En primer lugar, felicitarlo porque me parece súper interesante, pero más que nada pensando en que escuchaba todo el esfuerzo que hacen en restaurar pastizales, en tratar de mitigar el cambio climático desde el humilde lugar que uno tiene y demás, y pensaba que arriba de ese pastizal que están intentando rehabilitar, después uno termina poniendo un herbívoro que pesa cientos de kilos, que emite gases de efecto invernadero a lo loco. Entonces digo, es como que estás haciendo un montón de esfuerzo en una parte y por el otro lado estás lidiando contra algo que te complica un montón esa labor. Entonces entiendo que no ustedes, porque me parece que los excede en su interés, pero si desde la academia por lo menos se plantea esto o se pone foco en tratar de cambiar el herbívoro como para poder facilitar todo esto o hacerlo que sea un poco más natural, digamos, como porque estás poniendo un animal que no coevolucionó con esas especies y que no ayuda mucho en ningún aspecto. Entonces, bueno, como si hay, si alguien pone el foco en esa parte o se asume que se debe hacer para la ganadería actual tal y como es. La verdad no lo sé. Si desde la academia hay algún tipo de
de foco para que dejemos de comer carne. O no No, carne, vaca. no dejar de comer carne, comer otra carne de pronto, porque me refiero a que si vos querés hacer Sí. o sea, tanto esfuerzo para modificar el sustrato herbáceo, digamos, y después arriba, y además también porque justamente de esto que hablabas del cambio climático, justamente ahí tenés una fuente de emisiones como re Sí, importante. son una fuente de emisión grandes, pero hasta donde yo sabía, en Sudamérica, el principal impacto que tuvimos sobre el cambio climático fue el cambio del uso de la tierra. ¿Sí? Reemplazar los ecosistemas tuvo un impacto muy fuerte sobre nuestras emisiones de carbono, mucho más allá que la industria, no sé si está medido las emisiones de la parte ganadera sola. Sí, pero como nosotros Y no es muy somos difícil. Claro, nosotros no somos un país industrial donde estemos contribuyendo con emisiones a lo loco. Nuestras emisiones están contribuidas por el cambio en el uso de la tierra. Reemplazar los bosques, reemplazar los pastizales y empezar a emitir ahí. Entonces, Sí, las quemas, todo tal cual, sí. esas cosas que quizás son distintos a lo que pasa, no sé, en Estados Unidos, que tienen un feedlot con 5.000 animales y tienen un foco de emisión de gases de metano y esas cosas mucho más fuerte que lo que está acá. Pero la verdad, no sé si está planteado, y ni siquiera esto, sé si está medido nuestra huella de carbono de ganadería. Sí, La verdad, yo lo debe pensaba como estar. desde las dos puntas, no solo desde la emisión, sino desde el otro, desde el impacto que tiene sobre la restauración, porque digo, imagino que va a ser mucho más fácil restaurar un pastizal y después vos le pones un animal que coevolucionó con ese pastizal, lo que te va a ayudar un poco más, por ejemplo, el tema compactación, hábitos de pastoreo, todo ese tipo de cosas, Claro. no te ayuda mucho poner una vaca arriba de todo el laburo que están haciendo ustedes. Entonces, No, bueno, más nada, vale. como si no sabía si eso era parte de lo que se ponía en evaluación, Sí, digamos, nosotros si sería nunca muy lo loco. consideramos porque tampoco, si vamos a ser sinceros, tampoco estamos estrictamente preocupados en nuestros proyectos por el cambio climático en sí. No es que no estamos preocupados, pero digo, nuestro Sí, foco no, de estudio no es el cambio climático. En estos casos, siempre queda muy lindo en los proyectos si vas a pedir plata, entonces, olvídate. digamos, como que uno no puede escapar, por eso empezaba con eso. Pero sí es una cosa a tener en cuenta que en algún momento va a tener que cambiar, sí, el tipo de producción que tenemos si queremos que esto sea sustentable. Es cierto lo que decís vos, que si yo quiero restaurar porque secuestra carbono, pero arriba le pongo un animal que emite metano, entonces estamos como, sí, poniendo Una el ojo manta en un solo corta. lado. Sí, manta corta. Igual la Totalmente. carga animal por hectárea en esta zona es muy baja, Es así que baja. yo creo que se compensa. Es baja porque, claro, en la zona semiárida no somos un... Claro, y no hay Sí, casi feedlot, no hay feedlot. entonces bueno, es distinto. Sí, no, más que nada insisto, por el tema de los hábitos de pastoreo, por un montón de otras cosas, que más allá de las emisiones, digo, la parte de lo que es restauración estrictamente, también imagino que va a tener más efecto que un animal nativo, digamos, por ahí. Sí, más vale. Sí, eso seguro. ¿Te puedo Ahí, hacer Clara. un comentario? Sí, dale, y después Clara. Buenas tardes, ¿cómo andan? Está buenísimo lo que plantea Guillermo, pero creo que hay un tema complicado pensando en esto de un herbívoro nativo, es que no están domesticados, digamos. No sé, Guillermo, si vos estabas pensando en alguno en particular, porque acá podría haber habido ciervos, podría haber habido guanacos en esta zona, pero no se hace ganadería con esas especies porque, bueno, justamente no están domesticadas y es difícil. Hay algunos ejemplos de utilización, por ejemplo, de guanacos con esquilas en algunas zonas en Argentina, pero no están, son bichos silvestres que los agarran, digamos, y los encierran, los esquilan y los vuelven a liberar, o sea, es muy difícil el manejo. Entonces, la vaca sería como lo más parecido que se puede encontrar, creo yo, ahora, con lo que hay, digamos, a un herbívoro explotable, no me gusta la palabra explotar, no sé cómo decirlo, aprovechable, digamos, en esta zona. Pero sí es súper importante todo el resto de las cosas. La vaca, de qué manera, digamos, en qué carga, con qué sistema de pastoreo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para que ese pastizal esté mejor o peor y para que ese balance de carbono esté mejor o peor y todo el resto de las cosas. Pero está muy bueno. En zonas semiáridas yo no sé, la verdad, si hay mucho estudio de balance de carbono,
Sí sé que hay en la cuenca del Salado, Elizabeth Jacobo y otros investigadores han hecho trabajos de balance de carbono en donde se tiene en cuenta la parte de emisiones y la parte de captación, digamos, de carbono. Y un trabajo que creo que es relativamente nuevo, que yo sé, el balance es relativamente neutro, digamos, cuando el manejo es bueno. Si vos haces un manejo malo, el balance es negativo, digamos. Es el pastoreo continuo, el balance va a ser negativo. Se emite y se capta se emite mucho y se capta poco carbono. Pero sí, es un análisis súper interesante de qué herbívoro y cómo. Otra posibilidad son las ovejas también, pero las ovejas son por ahí más difíciles de manejar y de que hagan un buen pastoreo, creo yo, desde mi punto de vista, desde lo que sé. Entonces, creo que la vaca bien manejada podría ser hoy en día la mejor opción para producir algo, porque es mejor producir, creo yo, digamos, la pregunta es si uno quiere producir, ¿qué hace? Mejor que hacer agricultura, que se ha visto que es muy negativa en esta zona, fue toda la introducción que dijo Lalo, es bueno, hacer ganadería sobre algo perenne, es lo más sostenible que se puede hacer. Y dentro de eso, ¿qué ganadería y con qué animal, digamos, con qué herbívoro? Hoy en día me parece que es la vaca, pero el debate está muy bueno, digamos. Sí, de todos modos nunca lo tenemos que entender fuera de lo que es el manejo. O sea, más allá de lo que se haga, el manejo tiene que ser racional, porque si no, no importa. O sea, si no se va a desmadrar todo igual. Igual no sabía estas cosas que me estabas diciendo, ¿vale? Así que está bueno. Ay, perdón, Clara tenía la mano levantada. Gracias. No, sí, adhiriendo a esto que es súper importante lo que decía Ale, que hay cuantificaciones de emisiones de gases, incluso hay un movimiento mundial muy grande de ganadería regenerativa, donde hay muchas cuantificaciones de cuánto emite un kilo de carne producido bajo diferentes sistemas productivos, ¿no? Hay mucho debate en torno a eso, de hecho últimamente hay algunos trabajos que cuantifican, algunos dicen que igual hay emisión, otros dicen que hay secuestro, otros dicen que hay secuestro mientras se reponga el nivel de materia orgánica que al suelo se le perdió, pero que en un momento se satura ese nivel de materia orgánica del suelo, ¿no? Todos sabemos que los suelos que han sido laboreados, está el informe del INTA del año pasado, perdieron muchísima cantidad de materia orgánica, entonces esa materia orgánica deberíamos hacer prácticas que la repongan, pero a su vez no va a haber 17% de materia orgánica, ¿no? Entonces, eso tiene un nivel de saturación también. Más allá de eso, lo que quería agregar es que, por un lado, un dato concreto que es que sí hay algunas experiencias, de hecho, mi padre, que es veterinario, trabajó con eso, con puesta a punto de sistemas productivos para ñandú, no en esta zona, sino en la zona de Balcarce, y hay un poco el cuello de botella ahí está más en todo lo que es la comercialización y fiscalización, porque la faena de carne nativa está prohibida, en realidad la faena, la caza está prohibida por ley, salvo para algunas especies puntuales de la fauna nativa. Entonces cuando uno habilita la faena de algo que se supone que viene de un sistema productivo, ¿no? Bueno, es bastante difícil hacer la trazabilidad de que eso efectivamente venga de un sistema productivo y no venga de la caza. Entonces había como algunas complicaciones respecto a eso, pero conozco ese inicio de línea de investigación, hubo algunos criaderos experimentales en Balcarce de eso, y creo que es una alternativa súper interesante. De hecho, el ñandú es un bicho omnívoro, se alimenta un montón de insectos, incluso se puede usar como controlador de algunos insectos en algunos cultivos, lo usaban así de hecho en el criadero que había en Balcarce. Y por otro lado, que no pensemos tanto a la vaca como, bueno, terminamos de restaurar y le mandamos el mamífero de 300 kilos, o de 170 si se acaba de destetar, sino que es más, o sea, pensemos que mucho de lo que sabemos del impacto del pastoreo en los pastizales, en las pasturas, en las comunidades vegetales en general, se ha trabajado con un manejo de pastoreo continuo.
y es muy distinta la cosa, o sea, la literatura, pero a nivel mundial, la literatura de lo que es el impacto del pastoreo en comunidades vegetales. Y se ven cosas muy distintas cuando el sistema de pastoreo es diferente, y cuando uno piensa a la vaca como un bioreactor con 4 patas, que te está inoculando un montón de nutrientes y un montón de microbiología a suelo degradado, y que a su vez la podés usar como una maquinaria agrícola casi, que te sirve para manejar biomasa, hacer cortes, lo que decía Pablo Potemkin, por ahí yo no he escuchado que se hagan cortes y se deje tirado ahí, salvo en alguna situación excepcional de manejo de malezas, sino lo que se hace es hacer pastoreos intensos. Entonces, podemos pensar al ganado vacuno de esa manera. Ahora, no quiere decir que siempre sea así, ¿no? Para que sea así hay que poner el foco y el objetivo en eso y usarlo de esa manera, ¿no? Si siempre estamos preocupados solo en que coma y no en cómo está el pastizal que está abajo y cómo está el suelo que está abajo, entonces no funciona. Pero podría funcionar de esa manera. Al menos en ecosistemas como el nuestro, ya si me decís, no sé, San Juan y llueven 200 milímetros, no sé, no. Pero bueno, creo que sí acá. Entonces, nuestra visión de trabajo, digamos, es que la restauración ecológica es una restauración productiva, entonces una restauración en conjunto con la ganadería, está pensada para eso, el objetivo es eso, y la vaca entra dentro de ese circuito, ¿no? Después nosotros estamos en un momento muy inicial de la investigación, entonces estamos averiguando cosas demasiado básicas, y como decía Lalo, por ahí trabajando en la pequeña escala, pero la visión de esto de restaurar pastizales para ganadería es un poco esto, ¿no? Que no es, la vaca no es algo que viene al final cuando ya está restaurado, sino que es parte de las herramientas y del escenario en el que uno trabaja en una zona donde la ganadería es una de las bases económicas. Sí, además se usa el pastoreo rotativo, no es que la vaca come hasta que no queda nada. Acá en esta zona semiárida se usa muchísimo alambrar todo con eléctrico y lo van corriendo y hacen rotativo como para no exterminar ni pasturas ni los pastizales. Sí, con suerte, viste que hay mucho. Nosotros estuvimos el otro día con Ceci y Ailén recorriendo la Postá, que está así como dice Sandra, con eléctricos y con pastoreo muy rotativo, pero el vecino, ay, daba lástima. Eran las fotos que había ahí, que estaba todo pelado, que no había nada, porque dejaba lotes gigantes y a los animales libres ahí que seleccionaran lo que quisieran, y llegaba un momento de degradación donde no había pasto de ningún tipo, o el pasto que había eran matas de paja que no iba a comer nadie, ¿no? Claro, el manejo es fundamental. Sí. Pero bueno, ya sí. Anelén sacó el micrófono. Ahora me conecté. ¿Hay tiempo para una pregunta más? ¿Una más? Y cortamos, porque ya a las 3, varios de acá tenemos otra reunión, que es la Comisión de Comunicaciones. No, por ahí para próximas conversaciones sobre el tema, tratar de relevar qué pasa con lo del manejo, si es algo cultural, si es falta de recursos humanos o conocimiento de cómo hacerlo. Digo, como para pensar también aspectos de la transferencia de esta tecnología. O sea, a veces saber qué plantas tienen que estar o cómo manejar las que están, qué servicios. Hablo un poco también de la comisión que estamos empezando a trabajar de transferencia de tecnología y de vinculación. ¿Qué es lo que desde el CERSOS se le puede proveer a cualquier productor que escuche esta charla que quedó grabada y diga, me interesa este grupo? Pero bueno, lo charlamos personal o en las próximas exposiciones. No va a faltar oportunidad porque hay varias personas del grupo de trabajo de Alejandro que van a exponer. Bueno, entre ellas Clara y Ailén. Y yo le había mandado un mail a Cecilia. ¿Qué pasó, Cecilia? Sí, perdón, nunca te respondí y lo vi a la semana. Ahora que dejamos de grabar para esto. Y me dice, no, pero yo doy, no sé qué, así que decirle que no. Y después como que me quedé tranquila en que no iba a presentar nada y nunca. Pero te voy a insistir, Cecilia. Después hablamos. Dale. Pero no, la idea de este grupo, mi idea con respecto a los seminarios, que lo habíamos charlado con Nelson cuando nos repartimos, era, bueno, él había pensado en los nuevos PIC y yo había pensado en los
en los grupos de investigación nuevos y en los becarios y investigadores jóvenes. O sea que, bueno, para empezar a ver en qué estamos metidos cada uno de nosotros, bueno, esta plataforma me parece que es un buen ámbito como para poder empezar ese tipo de cosas. Por eso convoqué a muchos que están iniciando su trabajo de doctorado. También Alejandro va a exponer, gente de mi grupo también, así que, bueno, vamos a estar escuchándonos todos. Buenísimo. Bueno, la seguiremos en el próximo entonces. Bueno, nos vemos entonces la próxima es de Alejandro, el 14 de listo. septiembre. Le toca a Alejandro. Bueno, Bueno, un saludo a todos y muchísimas entonces. gracias. Adiós. Para de grabar. Gracias.